Muy buenas noches, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Esto es A Tu Salud, una noche diferente, un programa diferente. Ahí estamos escuchando, parece una música de fondo, a ver que vamos a estar escuchando. Muy bien, señoras y señores, hoy estamos en vivo acá, estamos realmente prendidos a lo que es el partido. Ahora está en descanso, me avisa la producción que estamos en descanso. ¿Cómo estás, Juan, en esta noche especial? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Y muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia que siempre nos prefiere. Andrés, estamos acá en una ocasión especial porque muchos de nuestros televidentes nos dijeron: ¿saben qué, doctores? No vamos a aguantar la presión del partido, necesitamos que nos acompañen, y así que estamos acá para ustedes. Contentos por esta victoria parcial y esperemos que podamos culminar así el partido. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenas noches, Juan, Andrés, asimismo. Estamos en un programa diferente, hablando de presión. Parece que nosotros estamos metiendo presión de local a los uruguayos. A los 1-0 hasta el momento. Estamos esperando el segundo gol. Ahí la producción nos va a avisar. Acá estamos en vivo, estamos con las pantallas viendo el partido, estamos con ustedes. Y agradecemos a todos por su preferencia. Recordar a todos que nos pueden seguir en la página de Instagram en @atusalud.paraguay. Y un saludo especial a todos los que nos siguen por Flow Canal 17, Tío Canal 23, IPTV Canal 28 y por supuesto canal de YouTube. También nos pueden seguir en TikTok. ¿Quién, Andrés? Vamos a recordar a la gente quién hace este programa, y recordemos a Metabolic Care, el centro de estudios metabólicos de diabetes y obesidad, excelencia médica en salud. Para consultas y agendamientos al 0973-162-162. Clinic Zoid, clínica pediátrica, estudios ecográficos neonatales. Cuidamos el vínculo más valioso, Andrés, el amor por una familia. Para consultas, Andrés, y agendamientos también al 0971-816-333. Asimismo, también agradecemos a Cetobel, el extracto de acerola que contiene vitamina C, la vitamina que necesitas para elevar tu sistema inmunológico. Por supuesto, es un antioxidante excelente. Cetobel es de laboratorios EMPA, y si los síntomas persisten, consulte con su médico. Tenemos algo especial, algo que contar, Andrés. Así es. Bueno, recordar un poco que la nutrición es muy importante, es la base de la medicina y del tratamiento. Es por eso que hoy damos la bienvenida a Gadavid. Señoras y señores, un fuerte aplauso. Hoy se suma a esta gran familia de A Tu Salud Gadavid, la revolución en nutrición. Suplementos necesarios para también elevar tu sistema inmunológico, para nutrir y para también coadyuvar al tratamiento de todas las enfermedades crónicas. Gadavid es de laboratorios Kinfa, porque si es de Kinfa, es bueno. Es bueno. Muy bien, agradecemos entonces a Gadavid y a Kinfa por el gran apoyo para que hacen posible este programa de A Tu Salud. Hoy tenemos cosas especiales, Andrés. Vamos a contar un poquitito qué tiene cada uno de nuestros integrantes. Vamos a pasar primero por los más chiquititos, por el que se encarga de cuidarlos, el pediatra de nuestro programa, el doctor Emilio Arriola. Adelante, Emilio, ¿qué nos trae? Hoy me hay con su gorrito ahí, el albirroja. Él está alentando, a su modo, a su estilo, él está alentando al albirroja. Emilio, ¿qué nos trae hoy? Bueno, quiero recordar la fecha importante del día 3 de junio, Día Mundial del Pie bot. El pie bot es una condición que hoy en día se conoce también como pie equino o pie varo, donde el niño tiene las piernas mirando hacia adentro, hacia abajo, y que es una condición que no se sabe exactamente por qué ocurre. Se cree que hay factores genéticos o algunos ambientales que predisponen justamente a la aparición de este famoso pie bot. Normalmente, cuando tenemos esta condición, el pediatra deriva al traumatólogo. Hay que tratarlo antes posible, dentro de la primera semana, las 3 semanas de vida, justamente para evitar que el paciente conlleve esta patología durante toda su vida. Y el tratamiento es bastante importante, sobre todo con el uso de yesos, simplemente yesos que pueden ayudar a este niño a corregir este defecto. Como lo decimos, es importante hacerlo ya de la primera a la 3ª semana de vida para evitar justamente complicaciones. Es un tema que después iremos trayendo para que puedan conocer más en el programa de A Tu Salud. Bien, entonces también vamos a hablar acerca de lo que es la diabetes gestacional
Pero ahora el doctor Juan Barbosa nos trae un material interesante. A ver, ¿de qué nos trae, Juan? Andrés, estuvimos conversando de una de las muchas publicaciones que subir a las redes sociales. Una de ellas hace poco fue un video en el cual yo hablaba un poco sobre las hernias, sobre las diástasis abdominales, y de ahí entre los comentarios que me hacían, me preguntaron cuestiones que hacen no necesariamente a la cirugía, sino a la preparación para la cirugía. Me dice, y agradezco siempre la interacción que tengo con todas las personas en las redes sociales. Te hiciste viral, parece en TikTok, gracias a la gente, yo creo gracias a tu salud. No, pero impresionante el reel. ¿Cómo te pueden encontrar, Juan, en TikTok? Me pueden encontrar igual que en el Instagram, dr.juanbarbosa. dr.juanbarbosa en TikTok se hizo viral. Y bueno, en ese video que él subió acerca de la diástasis, tuvo varias preguntas. ¿Cuáles fueron tus preguntas, Juan? Una de las preguntas, más que nada, era un comentario de una de las personas que me comentaba que no se pudo operar porque tenía hipotiroidismo, y motivo por el cual decidieron cancelarle la cirugía o le dijeron que no era posible realizar la cirugía. Entonces queremos comentarles que todas las enfermedades o todas las patologías que hayan previas a una cirugía tienen que ser controladas antes de ser operadas. Ya tuvimos, Andrés, un programa especial en el cual hablamos de hipotiroidismo, hablamos de todos estos controles metabólicos. No voy a detenerme a hablar demasiado sobre la patología como tal, sino más que nada sobre el control y sobre la importancia de un equipo multidisciplinario. Cuando yo tengo este tipo de pacientes, no es una contraindicación para la cirugía, pero sí es importante que logremos ese control. En este caso, pasa mucho en consultorio, viene el paciente a la consulta. Posterior a eso, hago la derivación del paciente al doctor Andrés Jiménez para que él pueda hacer las correcciones necesarias y me prepare el paciente para que llegue a la cirugía. Pero la pregunta, Andrés, fue lo siguiente: si para mí no cambia la complejidad del procedimiento, ¿por qué entonces le suspende la cirugía o por qué podría ser grave eso para el paciente? Bueno, hipotiroidismo como tal, que es una enfermedad realmente más frecuente en mujeres, es una enfermedad benigna. Pero también hay valores laboratoriales que deben mantenerse dentro del rango o por lo menos lo más cercano al objetivo. Como enfermedad no contraindica la cirugía, es decir, que una persona que tiene hipotiroidismo, pero sus valores como la TSH, T3 y T4 están dentro del rango, entonces pueden operarse. Pero hay que evaluar, la paciente que te preguntó eso, que se le contraindicó y se le suspendió la cirugía, habría que ver realmente, porque los valores podrían, si están muy fuera del rango, entonces probablemente se le haya suspendido por eso. Así es, otra de las cositas que tenemos que saber, Andrés, que no es solamente suspender o no la cirugía, sino qué riesgos podría llegar a tener el operar este tipo de pacientes sin prepararlos. Si bien la cirugía en sí puede no ser un problema técnico, podemos tener problemas con la presión arterial, puede subir, puede bajar la presión, tener problemas en la cicatrización, y eso evidentemente tenemos que controlarlo para evitar cualquier tipo de complicaciones. Los chequeos prequirúrgicos son fundamentales antes de la cirugía para que la cirugía pueda ser lo más segura para vos. Entonces, ese retraso en la cirugía, yo sé que a veces es molesto, pero es más que nada para cuidar tu salud y prevenir todas las complicaciones que pueden llegar a aparecer. Por eso es muy importante, como decía Juan, recalco la evaluación. Pacientes que me llegan, entonces como patologías muy frecuentes que opera el doctor Juan, que son por ejemplo pacientes que tienen ya obesidad, que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial, dislipidemia, que es trastorno en el colesterol y los triglicéridos cuando sube, y por sobre todo que estaba hablando acerca del hipotiroidismo. Entonces siempre es necesario hacer una evaluación clínica y una evaluación prequirúrgica para evitar complicaciones. Y encima, cuando la cirugía no es de urgencia, entonces esto se pretende normalizar, regularizar, bajar los niveles de azúcar, bajar los niveles de la presión arterial para que el paciente llegue súper estable en el momento de la cirugía. Bueno, hablemos también acerca de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, esto afecta a mujeres muy jóvenes. ¿Y qué es la diabetes gestacional? A ver, Juan, la gente quiere saber porque estuve también indagando un poco por redes sociales. Les recuerdo que me pueden seguir en andresjimenez.diabetes. Tuve una pregunta esta semana: doctor, tengo diabetes gestacional, ¿qué hago? ¿Qué le va a pasar a mi bebé? Bueno, para empezar un poco, vamos a definir qué es la diabetes.
La diabetes gestacional es cuando hay una intolerancia al metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Es decir, que la gestante, la mujer cuando está embarazada, empieza a no poder digerir esto dentro de la sangre porque hay un problema en una hormona que se llama insulina. Pero ¿por qué pasa esto en las embarazadas? Lo que pasa es que hay hormonas también que se liberan de la placenta que hacen que día a día, semana tras semana, empiece lo que se llama la resistencia a la insulina. Entonces una mujer embarazada, ¿verdad?, que tiene diabetes, quiere decir que tiene resistencia a la acción de la insulina. Y esto hace que no pueda metabolizar correctamente estos macronutrientes que dije, los carbohidratos que son los azúcares, las proteínas, las grasas, las carnes. Entonces también hay trastornos en las proteínas que están presentes en las carnes, ¿verdad? No solamente son carbohidratos. Entonces empieza a subir los niveles de glucosa en sangre, empieza a subir la insulina y se le va al feto. Se le va al feto la insulina, se le va al feto la glucosa, entonces el bebé empieza a crecer. Y esto es lo que se llama feto macrosómico. Yo creo que el doctor Emilio recibió varias veces feto macrosómico. Explicar un poquitito acerca del feto macrosómico. Así mismo, recordemos que el bebé recién nacido tiene que tener un peso estimado entre 2,5 kilos y cerca de los 4. Ahora, como dice el doctor Andrés, se genera una resistencia de la insulina. La mamá y el bebé están comunicados por la placenta. Esa insulina que produce además la madre pasa al bebé y el bebé comienza a acumular grasa. Comienza a acumular azúcar, eso genera grasa y se vuelve cada vez más grande y se va formando un bebé macrosómico. Entonces, un bebé grande. Vos sabés que las abuelas dicen, esto era como una especie de tabú, las abuelas decían, mi netito nació con 5 kilos, fortachón, rosadito, sus cachetas así, grande, gordito, fuerte. Y el que nace no con bajo peso, un peso normal, ¿cuánto sería un peso normal aproximadamente, doctor Emilio? Entre 2,5 kilos hasta cerca de 4 más de ellos, ya hablamos de un feto macrosómico. Ya, entonces cuando nacía así con 2 kilos, 500, 3 kilos, decía, este mi netito es debilucho, se va a enfermar después, cuando en realidad, cuando el bebé nace muy grande, tiene riesgo de desarrollar después, por ejemplo, diabetes, obesidad y todo lo que sean enfermedades cardiovasculares. Así también, la pregunta famosa que me hacen las madres con diabetes gestacional en consultorio es, doctor, yo voy a ser diabética después, mi hijo va a ser diabético, y la respuesta es que no. Al cortar el cordón umbilical, cuando nace el bebé nace sano, pero con muchos factores de riesgo para desarrollar diabetes después. Así también la madre, entre comillas, se cura, entre comillas, pero ya queda un factor de riesgo importantísimo para desarrollar diabetes en los próximos años si no cambia su estilo de vida. ¿Y quiénes desarrollan diabetes gestacional? Bueno, las mujeres que se embarazan con sobrepeso, con obesidad, mujeres que tuvieron antecedentes ya de diabetes gestacional en el embarazo anterior. También depende mucho de la mamá, de los antecedentes familiares para tener realmente diabetes gestacional. Pero no todas las mujeres embarazadas van a tener entonces, Andrés, diabetes gestacional. ¿Hay algo que podamos hacer para prevenirlo? Sí, hay realmente la planificación familiar es muy importante. Mujeres ya que están en edad fértil, que tienen sobrepeso y obesidad, vamos a controlar el peso para mejorar el territorio, el terreno para la gestación, ¿verdad? Entonces se puede evitar la diabetes gestacional y por sobre todo, en la primera consulta con el ginecólogo se deben solicitar los estudios pertinentes para ver si ya no hay una prediabetes de base, ¿verdad? Y también en los controles se hacen ya lo que se llama una prueba de tolerancia, que le hacen tomar agua azucarada y se ve cómo va metabolizando la mujer esa agua que fue ingerida. Entonces, realmente el diagnóstico debe ser a tiempo, debe ser tratado, porque esto podría ser perjudicial para el bebé y no solamente va a ser grande, sino que también aumenta la mortalidad, es decir, que se puede complicar durante el parto, pues sí o sí prácticamente es necesaria la cesárea y demás. Bueno, muy bien, entonces recordar a todos que nos pueden seguir en @atusalud.paraguay. Hoy estamos en vivo, 5 de junio, estamos acá pendiente del partido. Producción me avisa, ¿cómo estamos? Seguimos 1-0. Acaba de empezar el segundo tiempo, entonces seguimos. Andrés, con 1-0. no te olvides, porque yo sé que muchas de las personas están prendidas al partido.
van a poder volver a ver este programa. Recuerden, los días sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 17 horas pueden volver a vernos. Ya, entonces, bueno, recordar de que así como decía el doctor Juan, sale la repetición para todos aquellos que de repente se perdieron este programa. Doctor Emilio, un mensaje final acerca del feto macrosómico y nos vamos a la pausa. Y siempre consultar, prevenir, que es lo mejor que podemos hacer. Ahora vamos a una pausa para seguir disfrutando un poco el partido y a la vuelta vamos con más información en A Tu Salud. En el corazón del cuidado infantil nace un espacio pensado para el bienestar de tus hijos. En nuestra clínica acompañamos cada etapa con calidez y excelencia profesional, estimulación temprana para potenciar su desarrollo desde los primeros meses y consultas pediátricas personalizadas para crecer sanos y felices. Ecografía pediátrica y neonatal con tecnología de última generación, porque tu tranquilidad también es nuestra. Clinic Zoid, donde comienza una infancia saludable. 0971-816-333. ¿Sabías que la acerola es una de las fuentes naturales más ricas en vitamina C? Por eso, Cetoven es tu nueva vitamina C de extracto de acerola. Cetoven es antioxidante. Cetoven estimula el sistema inmunológico. Cetoven ayuda a la absorción del hierro. Cetoven sana heridas, repara y mantiene cartílagos, huesos y dientes. Ahora ya sabes, Cetoven, la dosis justa, la dosis natural. Cetoven es un producto EMPA. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973-162-162. Bien, muy bien, esto es A Tu Salud. Estamos acá disfrutando también del partido. La producción nos avisa que seguimos con 1-0 a favor de Paraguay. Bueno, ahora viene el bloque principal de este programa, donde vamos a estar hablando acerca de realmente un mito, vamos a desmentir tabúes y demás acerca de lo que son las propiedades del cannabis, ¿sí? Pero antes yo les quiero recordar una cosa, como yo estaba diciendo al inicio del programa, la salud del organismo y la base de todo empieza con una buena nutrición. Es por eso que llega con nosotros Gadavit, la suplementación de alta tecnología, una suplementación que va a nutrir para las enfermedades crónicas principalmente. Por ejemplo, tenemos de Gadavit los productos siguientes. Tenemos a Gadavit Nutrition 18, que con 18 gramos de proteína líquida de colágeno hidrolizado es ideal para mantener la fuerza y energía, especialmente en adultos mayores o en recuperación. Gadavit Nutrition es muy fácil de tomar y de rápida absorción. Y para quienes sufren un tránsito lento o estreñimiento, Gadavit Fibra Líquida te ofrece 15 gramos de fibra soluble y prebióticos en un formato listo para tomar sin complicaciones ni dolores abdominales como con los laxantes. Muchísimas gracias a Gadavit por sumarse a nuestra familia. Nos vamos ahora al bloque principal que va a estar a cargo del doctor Andrés Jiménez. Bien, muy bien. Como Juan ya nos presentaba, este es el bloque principal. Lo que nos trae en este tema que realmente en los últimos años el cannabis ha pasado de ser un tema tabú a convertirse realmente en una opción terapéutica, válida para múltiples patologías que vamos a estar hablando a continuación.
Sin embargo, hablando de todo esto, hay algunas dudas que queremos nosotros aclarar. Hoy conversamos con la doctora Silvia Vente. Ella es médica clínica especialista en neurología con un masterado en epilepsia. Ella es miembro de varias asociaciones internacionales realmente y realmente es una experta en el uso medicinal del cannabis. Doctora, bienvenida y gracias por haber aceptado esta invitación. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, todo lo contrario. Ya. Bueno, entonces realmente muchas personas asocian, doctora, el cannabis exclusivamente con los usos recreativos, de adicciones más frecuentes en jóvenes, pero nosotros lo que queremos saber en qué es el cannabis y cuál es la diferencia con su consumo recreativo y de adicción, por decirlo así. Bueno, mira, realmente en medicina sabemos que hubo una transición del empirismo a la medicina basada en evidencias y hoy en día lo que llamamos la medicina ya de precisión, ¿verdad? Entonces, indefectiblemente muchas de las drogas que utilizamos hoy en la medicina provienen de extractos medicinales, o sea, esta no es la excepción. Y si vamos a retrotraernos en la historia del cannabis, tenemos que irnos a 6.000 años atrás, en donde en los primeros papiros de la Atharveda, de la Ayurveda, de la medicina, vamos a decir, basada en la medicina hindú en Asia, ya se hablaba de los beneficios del cannabis, ¿verdad? Pero por supuesto en su uso, vamos a decir, en su uso burdo, en una formulación más bien tradicional. Entonces, a partir de ahí, eso va tomando repercusión, ¿verdad? Al principio estamos hablando de muy tempranas épocas, medioevo, en que pasa a través de tribus nómadas a Grecia, a Roma, luego con los conquistadores españoles a las Américas, en donde ocurre esta variación en la variedad que en un principio es índica, luego pasa a ser sativa, bueno, que tiene ciertas variaciones también en los componentes psicotrópicos que después vamos a hablar, y que es lo que caracteriza la famosa marihuana paraguaya, porque tiene tanto componente psicotrópico que la hace muy apetecible para el consumo recreativo. Pero si nosotros vamos a hablar específicamente del uso de la marihuana o del extracto medicinal farmacológico, nos tenemos que referir específicamente a dos de sus componentes, que son el CBD y el THC específicamente. Ya, justamente yo tenía una pregunta de cómo la medicina fue investigando acerca de esto. Como ya bien nos contabas la historia, esto ya viene, pero miles y miles de años. Muchísimos años. Entonces yo tenía esa interrogante de cómo fue que se fue estudiando a esta planta, los beneficios, las propiedades de esta planta. Doctora, yo tengo una pregunta acerca de si tenemos respaldo científico acerca de ciertas patologías que demostraron que son beneficios o que tienen una acción importante. Sí, por supuesto. Hoy en día el cannabis ya tomó un lugar que es, vamos a decir, absolutamente establecido, por lo menos en lo que es la patología de la epilepsia. Y también, dependiendo de qué formulación estamos hablando, tiene también indicaciones que ya están aprobadas por las grandes agencias americanas y europeas para su uso, debido a que ha demostrado, vamos a decir, fortaleza en los estudios pivotales, ¿verdad? Siempre hablando de lo que sería la medicina basada en evidencia. Pero volviendo un poquito atrás a tu consulta, ¿qué es lo que hizo que haya un reimpulso, digamos? Porque llama la atención, ¿verdad? Es como que hubo mucho conocimiento en la antigüedad, hasta incluso tempranas décadas de los años 1900, en las que se utilizaba mucho. Alrededor de 1930, un médico muy famoso americano empieza a investigar el uso del medicinal en una presentación, por supuesto, completamente artesanal, y lo promueve en la medicina de los Estados Unidos, ¿verdad?, como un fármaco, una droga que calma numerosas adicciones, ¿verdad?, desde los aspectos afectivos hasta los aspectos de los cuadros dolorosos crónicos, la cefalea, la migraña. Bueno, era una cosa que era una suerte de cura milagrosa. Y esto toma un estado público muy repentino en la sociedad de los Estados Unidos, muy incipiente, digamos, en plena transición también de su
de su independencia, de sus guerras civiles y demás, lo que hace que muy pronto se la criminalice. Entonces aparecen intereses económicos que hacen que aparezcan leyes que criminalizan o que dictan tasas muy elevadas para su comercialización, y eso frena un poco la investigación científica, ¿verdad? Sabemos que siempre la medicina y la ciencia va de forma independiente, digamos, lo que son los intereses económicos y políticos, ¿verdad? No, muchas veces están estos imbrincados. Entonces, por suerte, paralelamente a eso, a pesar de eso, los científicos continuaron estudiando y hacia la década de 1980 se establece ya claramente que el organismo cuenta con un sistema denominado sistema endocannabinoide, que sé que ya me ibas a comentar, que explica claramente por qué estas sustancias tienen un efecto tan nutrido y tan variado en todo nuestro organismo, ¿verdad? ¿Y será que nos podrías explicar acá a la gente en qué consiste este sistema endocannabinoides y qué es realmente? Bueno, como todo en el cerebro, en el sistema nervioso, yo soy neurólogo, así que me voy a basar específicamente a mi área, ¿verdad? Pero estamos hablando realmente de receptores que son inicuos, ¿verdad? O sea, se encuentran prácticamente a todos los niveles de todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Pero particularmente en el sistema nervioso central son receptores que tienen diversos efectos, tanto excitatorios como inhibitorios en las terminaciones nerviosas, algunos de ellos relacionados también con el dolor, activan vías internas que promueven la producción de ciertas sustancias antiinflamatorias. Y bueno, todo eso hace que, por supuesto, al administrar sustancias que actúan a este nivel, entonces se espera que los beneficios también vengan de la mano de estos efectos, ¿verdad? Ahora, es bastante complejo el sistema endocannabinoide, y no solamente eso, es también bastante complejo la acción particular de los principios activos, ya que dos de ellos, que son los más estudiados, el THC y el CBD, tienen targets terapéuticos, o sea, eso quiere decir puntos en los cuales funcionan, que son muy diferentes entre sí. Es por eso que los productos que hoy en día tenemos en el mercado están muy bien identificados para qué patologías se van a utilizar dependiendo de qué principio activo tengan. Así es. Entonces, ya que mencionabas respecto al CBD y THC, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ambas sustancias? Bueno, por excelencia el principio activo psicotrópico, que es el principio activo que produce el famoso estado de estar alegre o estar como flotando, el relajado, que busca el que lo hace en su consumo recreativo, es el THC, tetrahidrocannabinol. Tiene en nuestra variedad de la marihuana que crece en nuestro país un gran porcentaje, por lo que todas las presentaciones artesanales que se producen a partir de las flores de esta planta tienen un muy alto contenido en THC, y los sistemas farmacológicos, la tecnología farmacológica necesaria para lograr la purificación de estos productos es muy costosa. Entonces, hasta hace un tiempo que se empezó a comercializar, año 2017, 2018 más o menos en Paraguay, se importaba el producto porque nosotros no teníamos esa presentación. Por suerte, gracias a la gran inversión que hay que reconocer de la industria farmacéutica nacional, esto ha cambiado hoy en día y ellos ya están produciendo la presentación de CBD purificado, que tiene una indicación específica en epilepsia, aceptada para epilepsias refractarias, específicamente epilepsias, encefalopatías epilépticas de la infancia, pero con numerosas otras indicaciones off-label, que le decimos que son fuera de lo establecido dogmáticamente, pero que se puede probar porque ha demostrado también resultados, como por ejemplo el tratamiento del dolor. Ya, en base a tu experiencia, doctora, ¿realmente para qué condiciones
encontraste la utilidad clínica en tu área específica? Bueno, en mi área específica, como sabes, yo soy epileptóloga, así que nosotros usamos mucho en lo que sería la epilepsia, pero específicamente la epilepsia refractaria. O sea que no es para todos los tipos de epilepsia, No es porque para todos hay la los gente que tipos. nos está viendo y dice, bueno, mi hija tiene epilepsia, Sí. yo sufro de epilepsia, entonces Sí. esto, ¿verdad? Pero Y bueno, y el origen un poco, como anécdota nomás te cuento, pues muy interesante, de por qué se propulsó otra vez la investigación así tan particular del tema del CBD, fue a través de una familia que buscaba una alternativa terapéutica para su nenita que tenía un síndrome de Dravet, que es una encefalopatía epiléptica muy severa, que no tenía tratamiento hasta ese entonces, con mucha discapacidad, y que ellos probando, descubrieron a lo que llamaron ellos el aceite de Charlotte, que ya. fue, hay una película incluso respecto a eso. Y bueno, a partir de ahí se empieza a investigar. Esto ocurre en Canadá y bueno, por presión un poco social y familiar, esto se empieza a investigar y a partir de ahí es que se establece el uso en epilepsia. Pero como te decía, también tiene muy buenos resultados en los dolores crónicos, los dolores neuropáticos, patologías de índole también, por ejemplo, afectivo-emocionales, ¿verdad? En donde uno busca un poco una suerte de relajación, una ansiolisis que acompañe al tratamiento que uno está realizando en ese momento. Como primera elección, es difícil que uno lo tenga todavía en la farmacopea, pero como tratamiento coadyuvante ha demostrado muy buenos resultados. Ya, entonces estabas mencionando, bueno, para el dolor crónico, para la neuropatía, realmente pacientes con diabetes tienen neuropatía en mi área, que es lo que hago, que veo pacientes con diabetes, veo muchísimos pacientes que sufren de neuropatía y parece que nada los les calma. Sí. Le damos pregabalina, le bajamos la glucosa en sangre, pero igual parece que persisten estos dolores. Y bueno, el cannabis medicinal parece ser es una muy buena alternativa. Incluso ahora, déjame comentarte que esto es muy reciente, se ha logrado ya lanzar al mercado la formulación de THC, ¿sí? Que es diferente, eso requiere una receta cuadruplicada, no es con receta simple archivada como ocurre con el CBD. Cuadruplicada significa que el médico tiene que prescribir, son 4 tipos, como la morfina, por ejemplo. Exactamente, es una droga que tiene un poquito más de restricción desde el punto de vista de los organismos de control. Pero bueno, esto se debe a que, bueno, como es un producto psicotrópico, a diferencia del CBD que no produce tanta somnolencia, el THC sí puede producir, entonces el profesional que le indique debe estar habilitado. Y entrenado. Y entrenado. Y el uso particularmente con el THC está justamente la indicación del uso de los síndromes dolorosos crónicos muy refractarios, con grandes, vamos a decir, requerimientos de opiáceos y de drogas ya muy fuertes como analgésicos que pueden producir adicción, ¿verdad? Y abuso. Entonces, al incorporar esta nueva formulación de THC purificado, uno lo que puede lograr es reducir el consumo de las drogas opiáceas que los pacientes con estos dolores muy intensos requieren. Ya, y bueno, le indicamos al paciente, el paciente está, digamos, adquiriendo esto, pero ¿cuáles son los efectos secundarios que el médico debe estar monitoreando en estos pacientes? Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Porque como todo medicamento, como todo principio activo, uno tiene que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la biodisponibilidad, el metabolismo, la eliminación, el acompañamiento y el efecto adverso que puede aparecer en el uso concomitante con otras drogas, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta que cuando utilizamos derivados cannabinoides, los síntomas neurológicos van a predominar, ¿verdad? Los más leves pueden ir de somnolencia, un poco de mareo, hasta un estado ya un poco más avanzado de disminución o depresión del estado de conciencia, incluso un síndrome vertiginoso, por ejemplo, puede ocurrir anorexia. Puede ocurrir... Que es cuando el paciente no tiene hambre. Exacto, el paciente no tiene hambre. En otras situaciones se da lo contrario, ¿verdad? Come demasiado, aumenta el apetito.
Puede haber, por ejemplo, aumento de las transaminasas hepáticas, o sea, a nivel hepático se produce el metabolismo y puede forzar un poco la acción de estas enzimas, y entonces uno tiene que estar permanentemente haciendo los controles, pero no más allá de lo que ocurre con cualquier otra medicación que utiliza un profesional médico, ¿verdad? Ya, bueno, la gran pregunta que no puedo dejar pasar, porque yo sé que la gente que nos está viendo en este momento se está haciendo esta pregunta, y es, ¿esto produce adicción o dependencia, como dice la gente? Doctor, yo voy a depender de este medicamento y es para toda la vida. Bueno, con el CBD no ocurre eso, porque el CBD tiene un efecto psicotrópico mucho menor. Ese es el motivo por el cual la venta es menos restringida, ¿verdad? Entonces la venta es libre, o sea, relativamente libre, con receta simple archivada. Con el THC uno tiene que tener ese recaudo. En particular con las personas que tienen comorbilidades psiquiátricas. Porque las comorbilidades psiquiátricas, como ocurre con cualquier otra droga opiácea, por ejemplo, tramadol, etcétera, morfina, tienen como una tendencia a la adicción que es mucho más marcada, y además se puede ver en estas personas también un despertar de un cuadro hipomaníaco, una psicosis asociada, pero no por la medicación per se, por el efecto propio del THC, sino que porque la persona tiene ya una predisposición, tiene un terreno de base que hace que al suministrarle este psicotrópico se dispare una situación que después puede ser compleja. Entonces, por eso es que tiene que ser muy bien definida la persona a quién se le va a suministrar esta medicación. Individualizar bien el tratamiento para poder indicar y poder identificar esta predisposición, como bien hablabas. Exacto. O sea que se podría hablar de una puerta de entrada para otro tipo de adicciones, para otras drogas, sustancias. No precisamente, porque como no es una... A ver, cuando nosotros hablamos de una presentación farmacológica, estamos hablando de un producto altamente purificado en el cual nosotros vamos a medir estrictamente la dosis que vamos a suministrar, ¿sí? Que es completamente diferente a lo que ocurre con los aceites artesanales, por ejemplo, en donde uno no sabe lo que le está dando. Convengamos que es muy común el uso del aceite de CBD que es producido en forma artesanal. A veces son resinas muy fuertes, muy concentradas, en la que uno le está suministrando al paciente una cantidad que realmente no tenemos certeza de cuál es, ¿verdad? Entonces eso es peligroso. Totalmente diferente a lo que ocurre cuando nosotros utilizamos la presentación farmacológica, en donde testeamos y medimos en base al kilo de peso del paciente cuál es la tolerancia y cuál es la titulación necesaria para poder prevenir estos efectos. O sea, la titulación, cuando hablas, es tipo cómo va dosificando. Cómo va a ir dosificando. O sea, vamos a empezar con dosis bajas, dependiendo de cada caso. En pediatría se utilizan unas dosis, en adultos otras, también dependiendo de qué patología uno va a tratar. Así es, no es que es una dosis para todo, hay que individualizar. Pero yo creo que haciendo un poco de hincapié en lo que vos mencionaste, hay que quitarse ese cuco que tenemos, ¿verdad? Ese tabú que tenemos asociado al uso del CBD, el THC. Ay, no, doctora, vos me querés drogar, vos me vas a drogar. No va por ahí, no tiene nada que ver con eso, no es lo mismo que el consumo recreativo, que tampoco estoy de ninguna manera demonizando, creo que son completamente diferentes los enfoques y los encares. Yo me refiero específicamente al uso médico basado en evidencia, ¿verdad? Así es. Bueno, como estamos al conocimiento, en el 2019 ya Paraguay reglamentó y autorizó el uso del cannabis medicinal. Sí. Pero yo quiero saber, doctora, ¿cuál es la situación actual en cuanto a la ley? ¿Cuál sería esto? En el marco legal. En el marco legal, bueno, nosotros estamos en un intermedio, vamos a decir, a nivel regional como país, que nos caracteriza un conservadurismo bastante propio nuestro. La verdad que yo diría que fue un avance muy importante, un adelanto muy importante, ya que rápidamente nos pudimos poner a tono con el resto de Latinoamérica, la mayoría de Latinoamérica por lo menos, que promueve
promueve y libera el uso de las formulaciones farmacológicas para su uso médico. Y de la mano de esa ley también está la posibilidad de realizar investigación. Entonces, bueno, es un poquitito algo que nos impulsa a los médicos que estamos en el área a seguir investigando el uso en otras áreas en las que esto todavía no se ha implementado. Ya, bueno, entonces, ¿cuáles son los protocolos actuales que el médico debe seguir y cómo los pacientes tienen acceso a esta indicación? No al cannabis literalmente, pero la a indicación. Bueno, en especial cuando se trata de pacientes con epilepsia, sobre todo en pediatría, muy fácilmente ellos van a recibir la propuesta por parte de los neurólogos pediatras cuando estamos hablando de estos trastornos de epilepsia muy severas, ¿verdad? Cuando hablamos de adultos, existen un grupo particular en el que sí suministramos, pero son generalmente epilepsias refractarias muy resistentes al tratamiento. Si hay otras indicaciones off-label, como le llamamos nosotros, fuera de lo que es la reglamentación, que es criterio personal del médico que va a suministrar, podríamos hablar, por ejemplo, de trastornos dolorosos, neuropatías o, por ejemplo, también otras condiciones como espasticidad asociada a esclerosis múltiple o, por ejemplo, náuseas incoercibles, cuadros de anorexia severa ante ciertas patologías crónicas, ¿verdad? El dolor, como te mencionaba. Esas son todas indicaciones que un paciente que está padeciendo y que no está encontrando solución puede acudir a su médico especialista a solicitar un poco de guía respecto a esto. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, producción ya me avisa que estamos en el segundo gol. Estamos ganando 2-0, así que ahí un fuerte aplauso. Ahí Barbosa está feliz, el doctor Emilio que se quitó el gorro. Y bueno, estamos acá festejando en medio de la ciencia. Así que 2-0 Paraguay. Entonces realmente estamos alegres. Ahí cómo están ustedes, Juan, Emilio. 2-0 gol de Enciso, ya estamos a pasito del Mundial Andrés. Así es. Bueno, entonces, bien, ahí Emilio está feliz disfrutando también. Qué maravilla. Bueno, bien, entonces doctora, para seguir un poco acá con la ciencia, estamos un poco eufóricos, pero vamos a tratar de mantener la calma dentro de la alegría y tener un poco de paz, ¿verdad? Bueno, mencionaba doctora más o menos al inicio de este diálogo que la industria ha cobrado realmente una importante labor y que fue creciendo y logró varias cosas, como por ejemplo, la pregunta es, ¿esto se importa? ¿Esto se produce acá en nuestro país? Se produce acá en nuestro país. Se produce. Tenemos, vamos a decir, producción nacional y tenemos también productos importados, ¿verdad? Ya, entonces eso realmente es importante. O sea, tenemos opciones para todas las... vamos a decir, si hay algo que yo creo que es bastante... vamos a decir, favorable para nuestro mercado es que nosotros tenemos múltiples opciones, entonces es difícil que caigamos en un monopolio en el que una persona o un médico se vea obligado a utilizar solamente un producto. Siempre el portfolio de oferta para los pacientes va a ser bien amplio, hablando de la medicina privada en particular, ¿verdad? En lo que respecta a la medicina y la salud pública, por supuesto, eso ya dependerá de otros factores, licitaciones, etcétera, pero los productos de origen nacional han demostrado tener muy buenos resultados en lo que respecta a mi experiencia en particular. Ya, estaba mencionando también, doctora, acerca del autocultivo. Sí. Bueno, ¿qué nos puede hablar un ratito acerca del autocultivo? Bueno, el autocultivo no está contemplado en la ley, ¿sí? O sea, sigue siendo está penado, ¿verdad? La aportación, hasta donde yo tengo entendido, eso habría que hablar con alguien más experto en el tema, pero la aportación hasta ciertos miligramos para su consumo propio no está penado, pero sí el autocultivo. Y acá está un conflicto que, digamos, tiene mucha base también social, ¿verdad? Un poco asociada a la resistencia de ciertos grupos a que imponga la industria farmacéutica siempre cierto producto, ¿verdad? Hay organizaciones que bueno, no quiero mencionar porque no quiero victimizar ni mucho menos, pero yo sé que hay organizaciones que no están de acuerdo con el uso de la medicación en su presentación farmacológica, y lo que ellos
pregonan es el autocultivo y la producción artesanal de la medicación, o sea, de estos derivados, ¿verdad? Y como te decía, ciertamente tiene sus pros y sus contras, ya que se ha demostrado que el efecto séquito, que se llama, que es un efecto en el que la sustancia contiene varios de los principios activos y no está tan purificado como ocurre en la presentación farmacológica, puede llegar a darle un beneficio particular a ciertas patologías, ¿verdad? Es decir, por decir, cuando nosotros machacamos nuestro remedio yuyo, ahí le ponemos nuestro yetereré, estamos consumiendo no solamente los principios activos propios de cada hierba, sino también un montón de terpenos y de otras sustancias propias de la planta, que tienen como un efecto que en su conjunto puede llegar a ser beneficioso. A eso es lo que ellos se abogan, y ellos por eso insisten tanto en el uso de la forma natural. Pero eso es algo que realmente en la medicina actual es incompatible. Nosotros en la medicina actual cada vez caminamos con más énfasis, con más fuerza a lo que se llama la medicina de precisión. Y la medicina de precisión nos obliga a nosotros a medir con exactitud las dosis que le vamos a suministrar, a hacer un tailoring, que se dice que es como un trabajo muy específico para cada paciente. O sea, nosotros como un arte definimos cuáles van a ser los compuestos, las sustancias que vamos a combinar en cada individuo, ya que cada individuo va a tener una respuesta tan diferente y tan particular, que nos obliga a tener muy claro qué es lo que le estamos suministrando, y no podemos trabajar de una manera a doble ciego, digamos, de una manera suministrándole algo que no tenemos claro ni qué dosis ni qué sustancia contiene, ¿verdad? Así es, que interesante todo lo que nos está contando, buenísimo, doctora. Toda esta información que realmente tiene que llegar a la casa, a todas las personas, como siempre digo, que nos están viendo y escuchando, porque estos mensajes realmente nutren y por sobre todo cambian la historia natural de varias enfermedades, principalmente la historia de las enfermedades crónicas no transmisibles, como decía, los dolores crónicos, que esto también va para la medicina paliativa. Yo sé que mis compañeros también, doctora, tienen algunas preguntas. El doctor Emilio creo que te quiere preguntar algo, doctora. Sí. Así mismo, doctora, justamente hablando de historia, había un caso muy famoso en Estados Unidos de Charlotte Figi, que fue la que padeció justamente el síndrome de Dravet, que es una, como habías mencionado, una epilepsia, una mioclonía severa de la infancia. Y simplemente quería consultarle en su experiencia, doctora, ¿se están viendo algunos resultados en el tratamiento en estos casos? Sí, se ven muchos resultados en lo que son síndrome de Dravet específico. Pasa que también de la mano del avance de los diagnósticos genéticos, porque ya que, vamos a decir, muchas de estas enfermedades epilépticas de la infancia tienen una base genética en trastornos de los canales iónicos, entonces se va definiendo también con más claridad cuáles son las encefalopatías a las que sí puede responder el cannabis y cuáles son aquellas a las que no responde, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero aclarar también acá, y gracias por darme la oportunidad de hacerlo, es que el cannabis tiene su lugar, y tiene un lugar que es inamovible ya dentro de la medicina y en específico dentro de la epilepsia, pero uno tiene que conocer específicamente cuáles son las indicaciones, ya que a veces se confunde y uno cree que la epilepsia es como un todo, y que así como le resultó a esta paciente en Canadá como casi una cura milagrosa de haber tenido más de 50, 60, 70 crisis convulsivas por día, ella disminuye a la mitad o incluso hasta 0 crisis. Fue algo que trascendió las fronteras y fue de alto impacto, pero confunde porque uno cree que puede tener ese mismo resultado ante cualquier otra condición de epilepsia, y la epilepsia es muy heterogénea, ¿verdad? Ya, muchas gracias, doctora, por toda esta aclaración. Bueno, que bien decía, ¿verdad? Bueno, el doctor Juan Barbosa también tiene otra pregunta para vos, doctora. ¿Qué tal, doctora? La verdad que espectacular toda la explicación. Tengo dos preguntitas para hacerte. Dale, una, en cuanto a lo que estabas hablando recién de el cultivo en la casa de cannabis. Tengo entendido que el cannabis no hay una sola variedad de cannabis, Sí. sino hay distintos tipos de semillas
asumo que la concentración probablemente que tenga de sustancias es diferente en el tipo de semillas. ¿Esto puede llegar a ser riesgoso en la casa si yo hago una medicación artesanal o me paso de la dosis ya que no hay forma de medirla? Sí, ¿O por supuesto. puedo tener una sobredosis de este tipo de sustancias o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Hemos visto casos en los que, como te decía, la formulación, o sea, la forma de preparar el cannabis en la casa es como una resina, ¿sí? Que es como si fuera un aceite muy espeso que contiene estos principios activos. Y como vos bien decías, si vos tenés una planta que tiene mucho más componentes del THC, que es la sustancia psicotrópica, y la resina está muy concentrada, entonces vos podés tener una sobredosis e incluso podés llegar a tener una insuficiencia hepática severa, un fallo hepático fulminante como consecuencia de esta sobredosis, ¿verdad? Además de todos los problemas neurológicos asociados, ¿verdad? De coma, hipotensión severa, etcétera, etcétera. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos pregonar que el uso y la administración del cannabis se dé de esa manera, ¿verdad? Ahora, existen otras formas en las que en otros países está completamente liberado. O sea, podemos irnos acá nomás ya al Cono Sur y hablar de Uruguay y sabemos perfectamente que uno puede ir a comprar. Le estamos ganando. Encima le estamos ganando. Encima le estamos ganando. Tenemos tiendas en donde uno puede entrar y solicitar que le vendan a uno la bolsita de la florcita del cannabis y prepararse uno el cigarrillo y fumarlo en forma totalmente liberada y lícita porque la ley lo permite, ¿verdad? Así como Ámsterdam en Holanda. Entonces yo creo que todo eso hay que evaluar y hay que evaluarlo en una mesa de trabajo multidisciplinaria en donde se tengan en cuenta un montón de cosas, sobre todo temas más bien políticos, sociales y de intereses particulares, ¿verdad? Entonces, acá la medicina tiene su parte, pero el otro aspecto es otro y mucho más complejo de analizar, ¿verdad? Ya, el doctor Emilio, nuestro pediatra, tiene otra pregunta. Sí, doctora, Sí. justamente nosotros como pediatras nos preocupa mucho el desarrollo de los niños y en el caso de la necesidad de utilizar en estos medicamentos, ¿hay algún riesgo que podamos tener en el desarrollo infantil normal del niño? No, en el desarrollo no, en absoluto. Todo lo contrario, se ha visto que el uso del CBD, en particular para la encefalopatía epiléptica, cuando no logra controlar la crisis, porque bueno, la mejor respuesta al control de crisis se ha visto con una reducción del 50% de las crisis, tampoco es que es la panacea, o sea, no es que reduce el 100% de las crisis, pero los padres mencionan que la conectividad de estos pacientes mejora sustancialmente, que ellos mejoran en el lenguaje, que pueden avanzar en sus metas neurológicas, cosa que estando con la crisis epiléptica no pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy interesante y que se viene estudiando, que es un efecto secundario, vamos a decir, un hallazgo como paralelo al momento del uso del CBD, ¿verdad? Ya, doctora, realmente estamos muy agradecidos por toda esta aclaración y nos estamos quedando sin tiempo, acá me avisa la producción, pero queremos que nos dé un mensaje final a toda la gente que nos está mirando allá y que realmente el mensaje final acerca del poder del cannabis como una herramienta de salud y de la medicina. Así es. Bueno, para todos aquellos que le tienen temor, quitémonos el temor del uso del CBD, quitémonos el temor del uso del THC, como cualquier otra medicación que nosotros utilizamos, estamos adaptados a utilizar neurólogos, psiquiatras, no tiene mayores riesgos, tiene indicaciones muy precisas y ha demostrado por eso su aval a nivel internacional de las grandes agencias. Y por otro lado, también no ser tan, vamos a decir, desprendidos en el uso artesanal, tener ciertas precauciones, tener en cuenta que no todos los pacientes responden de la misma manera al consumo recreativo. Hay algunos pacientes que pueden llegar a tener los llamados malos viajes y estos pueden ser muy peligrosos, generalmente, sí. Generalmente en pacientes que tienen comorbilidades psiquiátricas. Entonces,
Por un lado es auspicioso, por otro lado hay que ser precavido, ¿verdad? En el equilibrio yo creo que está la respuesta. Ya, muchas gracias, doctora, nuevamente por haber aceptado la invitación de tenerte acá a pesar de toda la atención y la emoción de la albirroja. Doctora, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, yo trabajo en la clínica neurológica Jean Charcot, que es una clínica que hace muchos años está en funcionamiento con varios profesionales neurólogos. Nos abocamos específicamente al tratamiento de la epilepsia y los estudios de los trastornos del sueño. Así que, bueno, ahí tienen mi Instagram, me pueden contactar a través del Instagram. Así es, entonces su Instagram dr.silviaavante. Exactamente. Allá, entonces dr.silviaavante. Terminó el partido, Juan. Terminó ahí el está partido, pendiente. Ganamos, ya 2-0. Ya estamos a pasitos de ver ya nuestro pasaje para el Mundial, Andrés. Así, vamos a tener sorteo acá para eso me avisa la producción. Vamos a soltar un pasaje. Bueno, agradecemos entonces a todos los que hicieron posible, a todos los que hacen posible que podamos llegar hasta vos a la Clinic, a Clinic Soy, a Metabolic Care. Agradecemos a Cetobel y por supuesto a David de Quinfa, que hoy se sumó a nuestro programa y a esta gran familia de A Tu Salud. Saludos, llega un momento de saludo. Juan, tenés un saludo particular. Un saludo especial a toda la gente del Hospital Nacional que nos estaba viendo. Me dijeron, Andrés, que siempre están prendidos a nuestra programación. Ya, el doctor Emilio, saludos. Yo un saludo para atentar a mis amigos uruguayos, sobre todo a nuestra productora Angelina, que es uruguaya. Acá mandamos saludos y mucha fuerza para la productora Angelina, que es uruguaya. Que le hagamos caso. Que le hagamos caso, dice. Bueno, bien, doctora, un saludo especial. Sí, les mando un abrazo y un beso a mi marido y a mi hijo que me están viendo ahí. No sé si me están viendo, creo que están viendo el partido. Estarán en dos pantallas, estarán viendo por el teléfono, en dos televisores. Pero me tranquiliza que decís que va a volver a dar el programa. Así es, bueno, pero también te digo, doctora, y a toda la gente que se perdió el programa, que vio más o menos, que nos pueden ver la repetición los sábados a las 10 de la mañana y domingo a las 17 horas, siempre por las pantallas de Unión TV. Andrés, nos faltó un saludito especial, no te olvides que falta alguien en el equipo. Exactamente, ahí me cortaste la inspiración y las palabras. Bueno, saludamos al doctor Federico Fariña, que está en dos tiempos, está mirando el partido, mirándonos a nosotros y ahí está. Bueno, entonces mandamos un saludo al doctor Federico Fariña, que al parecer ya estará la próxima semana de nuevo con nosotros. Otra vez se está recuperando una cirugía, entonces va a estar de nuevo con nosotros. Terminó el tiempo, terminamos entonces, esto ha sido todo por hoy, por esta noche especial Arriba Paraguay. Vamos a llegar ahí al Mundial, vamos a estar acompañando ahí estando por allá. Bueno, un saludo a todos, nos despedimos, esto ha sido A Tu Salud, nos vemos la próxima semana por las pantallas de Unión TV. Chau, chau.